El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Tras la verdad. Bienvenidos a su programa Tras la Verdad. 4 semanas que no he estado en sintonía con este público maravilloso que nos sigue siempre, porque los tenemos actualizados con las noticias de la política criolla, del acontecer nacional, las noticias internacionales que tienen repercusiones en nuestro país. De que toda la recolección de firmas no es fácil. Eric, Nancy y las personas que nos están viendo en este momento en televisión, esto es sol a sol, lluvia a lluvia, y sobre todo imagínate ahora con estas inclemencias del tiempo, ahí estamos siempre nosotros. Así que gracias siempre por sintonizarnos. Eric. Muy buenas amigos de Tras la Verdad, una vez más con ustedes, trayendo los hechos más relevantes que hacen noticia en nuestro país. Y en esta ocasión sí, ya tenemos de vuelta a Zulay Rodríguez y a Nancy Dunkley, que cumpliendo con la responsabilidad que le corresponde con esta patria, están recolectando sus firmas porque aspiran a ser candidatos. Zulay para la presidencia de la República, para una diputación, y también nuestra amiga Nancy, que quiere ser diputada y representante de este país para darle una fortaleza a ese discurso que los políticos ya han abandonado y que están no con ese compromiso con el pueblo panameño, con las necesidades de la gente, sino simplemente con el clientelismo y ver qué hay para mí. Y eso lo vamos a eliminar porque gente comprometida como nosotros estamos ahora entrando en el ruedo. Nancy. Así es, bueno, bienvenidos a su programa Tras la Verdad, y feliz, igual que tú, Zulay, de estar de vuelta en el programa. Sobre todo que en el caminar, pues muchas personas nos dicen, ay, yo la vi en el programa, yo veo su programa, y eso la verdad para nosotros es sumamente satisfactorio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no aparece en el programa? Sí, ¿Qué exacto, que estábamos perdidas, pero la verdad es que hemos estado en este proceso de recolección de firmas, que la verdad es que ha sido un trabajo bastante arduo. Sí, muy duro. Y ha sido, como tú dices, Zulay, de sol a sol, con lluvia, de lunes a lunes, porque ese es el otro, no paramos hasta las 10, 11 de la noche, pero bueno, nosotros queremos realmente pues lograr quedar dentro de los candidatos que van a aspirar, que vamos a estar para las elecciones del 2024, para hacer lo que tú dices, Eri, para hacer un cambio realmente en este país, y de que todavía los panameños pueden tener una esperanza de que sí se puedan hacer las cosas bien. Pero esto no es fácil, yo les digo la verdad. Yo veo que aquí se tienen que utilizar apps, se tienen que utilizar contraseña, tribunal contigo, que si se te cae la llamada, que si no hay señal, que si vas a un lugar y de repente no te entra la señal de Tigo, sino que te entra Más Móvil, y de repente no te entra Más Móvil, sino que te entra Digicel. Y entonces las personas pues no pueden hacer las llamadas, y yo siento que esto, el tribunal en un futuro tiene que contemplarlo. Antes para la gente era más cómodo, tú llegabas con tu libro, la gente te firmaba, pero también había una anulación de miles y de cientos de firmas, porque dice que en el periodo pasado habían candidatos que incluso presentaron muertos. Falsificaban la firma. Están tratando de tecnificar el sistema, pero yo creo que eso violenta de alguna u otra manera la democracia, porque la institución del Tribunal Electoral tiene la obligación de garantizar de que haya una participación democrática de todo el mundo y que aspire, porque es un derecho humano el querer competir, elegir y ser elegido, pero dificultando las cosas e implementando todos estos sistemas, lo que hacen es que le ponen mucho, le encarecen, y lo dijo el magistrado Araúz en un momento de una entrevista que le hicieron, que el que no tenía plata no se podía meter en política, y eso violenta nuestra democracia y nuestra participación. No, y esto él lo dijo refiriéndose específicamente a la adquisición de los apps que tiene el Tribunal Electoral, pero que cuesta, Nancy, que tiene un precio, ¿no? Tienes que explicar cómo son los apps. Sí, mira, es que en un programa anterior, que fue el último, de hecho, en el que yo vine, más o menos yo había explicado eso, de que había varias maneras de poder darle la firma a la persona, que uno de ellos era a través del Tribunal Contigo. Tú te metías por internet y metías a Tribunal Contigo, en donde se te abría una llamada. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las desventajas de entrar, de meter la firma a través del Tribunal Contigo? Que se cae la señal,
¿Qué pasa? Que si le das la persona a veces quiere darle la firma no solamente a candidato a presidente, sino que quiere darle a alcalde, a diputado, a representante. Cada vez, cada apoyo que él va a dar, le leen el decreto, que para mí es algo desgastante para una persona que quiere libremente darle el apoyo a 4 por decirte algo. Sí, porque tú te demoras media hora con la persona. Entonces, otro método es el app, pero el app cuesta, porque tienes que habilitar el teléfono y adicional a eso, tienes que tener una mensualidad de data pagando todos los meses y adicional a eso, la licencia del tribunal que cuesta $36, entonces, y ese celular queda inhabilitado para más nada, o sea, eso solamente es exclusivo para utilizar el app. Tienes que comprar el celular que tiene un costo, tienes que pagar la data que tiene un costo, estamos hablando de aproximadamente 9 meses que quedan, pero cuando se empezó era 11 meses, imagínate todo eso. Y encima... Que es una inversión de $150 por cada teléfono. Bueno, si te pones a ver. Si te pones a ver, más la data que te cuesta de la compañía, depende qué planes tenga Claro, o tenga Tigo, o tenga, ¿cuál es? Bueno, ya no hay más móvil, ahora se funciona Digicel. Entonces, dependiendo de la data que ellos tengan, asimismo por un teléfono, imagínate si tú tienes 10 activistas, 12 activistas, 20 activistas, eso se te va encareciendo. Y aparte de eso también tienes que ver, por ejemplo, en San Miguelito hay lugares que utilizan sectores, 3 señales distintas. En una no te entra Tigo, en la otra no te entra Digicel y la otra solamente te puede entrar Digicel. Claro. Entonces tú tienes que estar cambiando y renovando los chips y eso tiene otro costo. Entonces la democracia, el sufragio debe ser libre y espontáneo, no debe tener precio lo que es la democracia y la participación política de los ciudadanos. Entonces siento que a las personas que corren por independientes o por la libre postulación, este sistema novedoso que ha avanzado, porque ha avanzado, eso sí, tu firma queda validada al instante. Ya tú no tienes con un libro y esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses, no, al instante te la validan, pero el costo es totalmente excesivo. Y es rápido tomando en cuenta de que tengas señal, como tú lo dijiste. Y otra manera es el kiosco, pero ¿qué pasa con los kioscos? Que hay muchos kioscos que ni siquiera funcionan, o si no, no tienen la hoja, y entonces ¿cómo tienes tú tu constancia? Y pones la huella. Si no la huella, le metes hasta los 5 dedos a veces a la persona y no agarra la huella. No, y la persona pone el índice, después pone el medio, después pone el anular, después pone el pulgar y no te sale. Y entonces después tú compras un pañito para limpiar tú mismo, entonces no hay un funcionario del Tribunal Electoral y hay grupos que se toman el kiosco, que no te dejan, se lo toman ahí y entonces cuando tú quieres usarlo y llegas con la persona no puedes. Entonces yo siento que este tipo de cosas es lo que debe regularse dentro del tribunal para que las personas que vienen, porque vienen más personas en los próximos años, que van a querer ser precandidatos para posteriormente convertirse en candidatos, todo esto se tiene que ir mejorando. Y yo no quiero pensar mal, pero cuando a mí me ha tocado la experiencia, porque yo también estoy recolectando de la firma de Zulay, y a mí me tocó la experiencia de que el funcionario cuando recibe la llamada ha dicho que no está dentro de su circunscripción. Si estamos hablando que es una candidata a presidente de la República, esa es la circunscripción nacional. Y me dijo, no, esta candidata no está en su circunscripción y le han cerrado la llamada. Tú lo hiciste porque tú me diste tu firma. Correcto. Entonces, cuando tú me diste la firma, Eric, te salió eso y tú decías, ¿cómo va a ser circunscripción? Pero últimamente eso es en el caso, eso aplica para diputados. Otra cosa que también nos ha preocupado es que me llamó un precandidato de Río Bajo que yo ni siquiera conocía y me dice, licenciado, usted sabe que se entrecruzaron su firma con la mía, o sea que mi data le apareció a él. Entonces, ¿cómo que mi data, que es privado, le va a aparecer al candidato? Y el candidato me dijo que le había pasado y usted puso la queja. Yo no he podido poner la queja porque yo no puedo acceder la data de él. Entonces, él me puso esa queja y yo voy a hablar con los magistrados porque ¿cómo es que un precandidato puede tener la data de otro precandidato? No, eso es peligrosísimo. Porque eso es algo único. Sí. Único. Y es secreto, incluso ahí te lo dicen, nadie puede tener la data de las personas que están votando porque las personas, el que lo riega o sale, queda detenido. Creo que es la ley de 81, ¿no? Y para poder usar en caso tal el aplicativo que es el app, el activista tiene que estar certificado por el Tribunal Electoral. Y a este activista le dan un código único para que él pueda acceder a ese app. Entonces, eso que tú mencionas es como preocupante. Y solamente el celular, que es biométrico, es decir... Se tiene que tomar la foto. Sí, el celular solamente lo puede usar ese activista porque tiene la contraseña, pero supongamos que se llevan el celular, se llevan la contraseña que tú te la pones atrás porque te la tienes que aprender, pero adivina, solamente se activa
a través de un reconocimiento biométrico, es decir, la cara de la persona, la cara del activista, más nadie lo puede usar. O sea, es algo, en ese aspecto es bastante, bastante seguro, ¿no? Sí, porque en el caso de que no tienes señal, muchas veces tú estás adentro del app y estás metiendo los datos de la persona, pero si tienes una mala señal a veces te saca. O si metiste, o metiste un número mal o algo, entonces ahí o si se ya vuelve, le dieron la firma se vuelve y se candidato bloquea, también. entonces el activista nuevamente tiene que poner su cédula y entonces ahí es donde te pide la... En resumen, el sistema no está funcionando como es y limita el derecho al sufragio, que es un derecho natural de los seres humanos. Ha sido muy caro, muy muy caro, costoso, ha sido muy complicado. Es desgastante. Otra cosa que la verdad es que yo nunca tuve de acuerdo con eso era de que pusieran los resultados por día, porque ahora hacían antes el corte los lunes, ahora lo ponen por día y eso pone en corredera a todo el mundo. De que, ay, este me subió tanto, el otro me subió tanto, voy a meter tanto. Entonces, oye, yo creo que lo ponen sumamente competitivo. Y hablando del Tribunal Electoral, tenemos la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, que ya se le vence el periodo al señor Heriberto Araúz y tenemos que escoger a nuevo. Hay 55 personas que están aspirando a ese cargo de magistrado del Tribunal Electoral que garantiza la democracia de un país. Yo creo que la escogencia debe ser prístina, debe ser complaciente a la población panameña. Nosotros no podemos seguir colocando en esos puestos tan sensitivos a personas que responden a intereses de grupos políticos, de grupos económicos y demás. Nosotros tenemos que colocar personas que con su comportamiento, con su ejecutoría han demostrado que son de línea recta, que tienen criterio y principios, ¿cierto? Bueno, también muy importante, nosotros tenemos que ver cuánto equivale la evasión fiscal al año en nuestro país. Se habló y vamos nosotros a citar La Estrella de Panamá, consideramos que es un medio confiable que se basa en fuentes fidedignas, estudios que hacen comparativos con expertos en la materia que señalan que en aproximadamente, y aquí estamos poniendo del 2009 al 2019, el incumplimiento tributario, es decir, la evasión del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, o sea, estamos hablando sociedades, no personas naturales, alcanzó la suma de 34.968.3 millones de dólares. Es decir, que eso significa por cada año 3.496.68.3 millones de dólares. Ustedes casi el ingreso del canal. Ustedes saben, es el ingreso del canal de Panamá. Bueno, vamos a ver la siguiente nota donde dice, teniendo en cuenta en conjunto la evasión del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y del ITBMS, ambas responsabilidades de los empresarios privados, se observa que entre el 2009 y 2019, esta totalizó en 46.422.8 millones. En este monto, para dar una idea de su magnitud, equivale a 1.9 veces la deuda pública acumulada hasta el 2019. También equivale al 69.5% del PIB del 2019. Ajá. Si se toma en cuenta como referencia al año 2019, la evasión tributaria de los empresarios panameños en los renglones analizados llegó a 6.698.6 millones, lo que equivale al 10.0 del Producto Interno Bruto. La intensidad del fenómeno queda clara teniendo en cuenta que el promedio para América Latina y el Caribe, que la CEPAL considera asombroso, es de 6.1%. Pero es injusto, tú te das cuenta que las sociedades jurídicas, no estamos hablando de personas naturales, las personas naturales serían los asalariados, evaden el pago del impuesto sobre de la renta y parte del ITBMS, y al final, ¿quiénes somos los que estamos cargando con esto? Nosotros, las personas. No, y el problema que va a generar un salario, es que se vaya a tener que plantear un aumento en los impuestos, y no es lo que No, queremos. no, Las no. tasas impositivas no pueden seguir aumentando porque el pueblo Eric, panameño que sí paga Eric, impuestos está hasta pero aquí ya. es que ya no se puede, la comida cara, el combustible caro, y eso que tenemos todavía algunos, el subsidio, o sea, en general la población que por eso se luchó del combustible. Estamos hablando que todo está subiendo y que al final los salarios se mantienen igual, y cuando tú vas a ver los aumentos de que 3 centavos, 4 centavos, pero aquí el impuesto sobre la renta, ¿sabes cuánto nosotros pagamos de impuestos? Un empleado paga un 30, 31, 33%. Nosotros pagamos impuestos sobre la renta, la mayoría de las personas, un tercio del salario. ¿Y qué vemos? ¿Tenemos educación? No. ¿Tenemos hospitales? No. Ya ni jubilación vamos a tener porque la Caja del Seguro Social está comprometida
Y cuando entre el sistema de cuentas individuales, que eso va a ser en el 2027, Una al reducción 2032, de nuestros del 60% Horrible. que reciben las personas van a recibir 20% de las aportaciones. La gente no sabe eso. Todavía La gente menos. aquí se va a suicidar porque tras que no hay jubilaciones, solamente recibes 20% de jubilación de las aportaciones que hagas del salario recibido. Estamos hablando que aquí la gente recibirá si acaso 50, 100 o 200 o como máximo $300 al mes. Y por O esa sea, evasión fiscal es que nos mantienen como paraíso fiscal. Panamá sigue figurando como países dentro de los países que se encuentran como paraíso fiscal considerado, precisamente por eso, porque aquí la sociedad anónima no se controla los ingresos, el pago de impuestos y demás. Es que en otros países como Islandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, ¿tú sabes cuánto se paga sobre el impuesto sobre la renta? ¿Cuánto pagan ellos en total? Y tienen salarios buenos, tienen una educación de primera, tienen una seguridad social, hospitales y medicamentos al día, transporte, todo. Cultura, ¿Sabes todo. cuánto pagan ellos en impuestos? Lo más que ellos pagan, 19 al 20%. Imagínate. ¿Cómo es que nosotros estemos pagando sobre impuestos sobre la renta 30, 31, 33% y nosotros no se nos refleja con calles, con huecos, alimentos caros, o sea, el combustible también caro, todo caro? Entonces, Pero algunos de esos países que mencionaste, algunos de ellos en su mayoría están gobernados por mujeres. están gobernados por mujeres, Así que es. son Sí, sí, sí. primeras Así ministras. es. Y por eso se considera que aquí lo que hay es recursos, lo que hay es dinero, nos cobran impuestos carísimos donde nosotros estamos cargando con sociedades jurídicas y transnacionales como la minería, como la carga de contenedores, todo lo que es el combustible, los hidrocarburos, las termoeléctricas que tanto nos contaminan, que no pagan impuestos, nosotros se lo tenemos que pagar por ella. Entonces, que ellos paguen, que ahí va a estar la renta sustitutiva y que le bajen a todos los asalariados de un 5 a un 10 o un 15%, no pagando 33%. Bueno, y ya, por eso, ya ahí tú le estás dando la solución y todo. Claro, Mira, y hablando por de eso, vamos a ver una intervención tuya exactamente. desde la Asamblea Nacional conversando con relación a este tema. Vamos a para ver, bajar el impuesto Para bajar el sobre impuesto. la renta. Así es, Sí veamos. se puede. Es importante destacar que Panamá está entre los 10 países más desiguales a nivel mundial, tal como establece el índice Gini del Banco Mundial. Panamá tiene una carga impositiva donde los asalariados, la clase media, la clase trabajadora, los pequeños y medianos empresarios son los que están cargando y pagando los impuestos de muchas transnacionales y muchas sociedades que no pagan absolutamente nada. Nosotros vemos que en otros países como Islandia, Noruega, Suecia y países nórdicos, que la carga impositiva usted paga alrededor de 12 al 22% de impuestos y usted ve que tienen calles, tienen avenidas, tienen escuelas, tienen educación de primera, hospitales, infraestructura y sobre todo atención médica y medicamentos de primer nivel. Que lo que ellos pagan en sus impuestos se refleja en una buena calidad y altos salarios para la población. Sin embargo, aquí las personas que tienen un trabajo, el empleado, tanto público como privado, está pagando alrededor de 33, 34 y 35% de impuestos. Y cuando usted va a ver ¿qué se refleja allá afuera? No hay calle, calles con hueco, mala educación, no hay agua, la luz alta, medicamentos caros. La canasta básica familiar ha subido alrededor, y estoy tomando cifras del INEC, es decir, de la Contraloría General de la República, de 305 a 380. Es decir, que en este incremento de 5 años para acá, está la comida costando a una familia de 4 miembros $1,220 mensuales. Porque cada vez que aumenta el combustible, a pesar de que hay un subsidio, los alimentos siguen más caros. Esto quiere decir que todos nosotros, incluyendo los que están en la grada, incluyendo la gente trabajadora, incluyendo los empleados públicos, incluyendo los empleados privados, somos los que estamos pagando los impuestos de muchos sinvergüenzas que no pagan nada y que evaden impuestos
se lo siguen robando. Pero aquí hay que tomar ya acciones. Acciones que nadie quiere tomar. Cuando les dicen, cada del Seguro Social, sí, sube la edad de la jubilación, sube la carga impositiva. No, señor, cambia ese sistema solidario, que hoy nos jubilamos con 60%. Pero ustedes sabían que ahora con el sistema mixto se van a jubilar con un sistema del 20% de las aportaciones. Aquí la gente se va a jubilar con 50, 100 y $200 al mes. ¿Sabían eso? ¿Ustedes lo sabían? Bueno, posiblemente sí, y eso viene a partir del 2027-2030. Sépanlo. Y hay que tomar ya acciones. ¿Por qué? Porque hay grupos que pagan cero impuestos sobre combustible, cero impuestos de bien inmueble, cero impuestos sobre la renta. No pagan nada para que nosotros carguemos con ellos, porque son unos parásitos. Tenemos las actividades industriales del petróleo, 4 empresas se les regala 60 centavos por puesta. Y eso que no querían bajar el combustible porque no había plata. Pero no les dicen que esas 4 empresas se les regala 60 centavos que no pagan nada del impuesto de gasolina. Sépanlo. Los movimientos de carga portuaria. Los pobres empleados de allá que se están muriendo, que los están despidiendo, que en la CP vemos personas con discapacidad, que no les dan la permanencia. Porque esos son los burros de carga. A esos que se mueran y no les importa. Y la Corte Suprema de Justicia, a mí y al diputado Bolota, nos declararon inconstitucional un proyecto de ley que se pasó aquí en la Asamblea para que los trabajadores portuarios, tuvieran un sueldo por lo menos comparable al Código Laboral. Ni eso quieren, porque son unos miserables con ustedes, con todos. Las actividades mineras no pagan impuestos. Pero Minera Panamá, róbese 4.000 millones de dólares de todos los minerales y todo el oro. Pero ellos no pagan impuestos con un contrato ilegal. El envío de remesas. Se llevan 2.000 millones de remesas de nosotros, de empleo, de aquí, de nuestro país. Pero Zulay es xenofóbico y nosotros somos xenofóbicos cuando único que lo que le decimos, paguen impuestos, porque no hay plata, porque eso lo estamos cargando aquí los asalariados. Pero eso es xenofobia. Pedir que haya orden, no solamente migratorio, con perfiles de gente que no nos vengan a robar, que no nos vengan a matar. Porque hicieron millones con los crisoles de raza. Y yo me acuerdo cuando el exdirector, yo le dije, ¿cuánto hicieron con los crisoles de raza? 400 millones de dólares. ¿En cuánto? En menos de un año. ¿Y dónde están los 400 millones? En la partida secreta del presidente. En aquel entonces era el presidente anterior. Yo no sé ahora si tienen 400, 500, 800, 900 millones. Pero ¿quiénes somos los que pagamos los impuestos? Ustedes. Ustedes son los que pagan. Aquí está la gente que se está muriendo, de los del Puente de las Américas, de los puertos, cuando privatizaron la luz eléctrica. Y adivinen, no le quieren pagar lo adeudado. Eso es justicia social. Eso es pagar los salarios de lo que la gente ha trabajado. No, pero para todo hay solución en esta vida. Yo siempre digo que mientras Dios nos dé a todos nosotros materia gris, nos dé conocimiento, sepamos cómo funciona bien el sistema afuera, aquí también el sistema puede funcionar. Y adivinen, hay que reducir los impuestos, porque aquí hay plata, aquí hay dinero. Pero aquí se paga 32, 33, 34% de impuestos para que se roben la plata, para que no haya para comprar alimentos, porque los alimentos subieron, el combustible, Dios quiera, y subsidien, porque sí se puede. ¿Se acuerdan cuando decían no se puede, pero le salió la gente a la calle y pudieron bajar el combustible sin que hubiera renta sustitutiva, sin que hubiera
el presupuesto que ellos decían que no lo tenían. Claro que lo tienen, pero aquí cada vez que nosotros vemos salen nuevos billonarios, y el pueblo muriéndose de hambre, con sus teorías de 60, 100, 200 millones de dólares. Es lo que todo el mundo sabe. Pero hay solución. Se debe modificar el artículo 700 del Código Fiscal, que establece que hasta 14.000 anual que pague cero impuesto, que de 14.000 a 50.000 anual reduzca los impuestos sobre el 5% del excedente y rebaje los impuestos de más de 50.000 anual para que se pague el 10% del excedente. Yo creo que con eso nosotros podemos pagar las cuentas. Alcanza para que la gente tenga salario, porque cada vez que van los trabajadores, ¿cuánto le dan? Centavitos. Pero que los impuestos se le va todo. ¿Y ustedes usan la caja del Seguro Social? No usan. No usan porque no hay atención médica. No lo usan porque no hay medicamento. No lo usan porque les dicen que no hay especialista, y no lo usan porque le mandan cita sobre 1 año o 2 años para que la gente se muera en este país. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pagar un impuesto sobre la renta si al final nadie lo puede usar? Seguro educativo, tampoco. ¿Por qué? Porque ni siquiera le dan internet, cuando en todo, a nivel mundial, el internet es gratuito para los niños. Ah, no, pero aquí no les importa con la educación. Pero mientras tanto, paga. Y ustedes no tienen nada. Entonces, como nos van a decir, ¿y de dónde van a sacar la renta sustitutiva? Facilito, de las transnacionales que pagan 0 impuestos, porque ellos no pagan impuestos. Actividades de minería que se roban nuestros materiales, nos contaminan y nos dañan nuestras aguas, nuestros ríos. ¿Cuánto se lleva Minera Panamá? Y qué lástima que el agua solamente sirva para salvar nuestra vida, pero nos las están acabando, agotando y contaminando. Jeñito, te felicito porque salvaste el río Santa María, lo salvaste, y cuando nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia, la Corte dio la razón para que no siguieran acabando con nuestras aguas, pero la minera sigue robando y ustedes pagando. Actividades portuarias con los movimientos de contenedores y hoteos, no pagan impuestos. Las actividades de hidrocarburos y petróleo, adivinen, no pagan impuestos. Ah, pero nos producen luz carísima. Ay, pero regálenle a Costa Rica 79 millones de dólares para que Costa Rica sí le venda de la energía eléctrica de Panamá a 2 centavos el kilowatt, mientras a nosotros nos los venden a 25 y 27 el kilowatt. Luz cara, con fluctuaciones. Cada vez que tenemos 1 hora que se va la energía, pagamos nosotros 1.2 millones de dólares, de acuerdo a la Cámara de Comercio. Para que sepan, ¿y quién lo paga? Ustedes, nosotros, el país, porque ellos no pagan impuestos. Ah, pero síganle descontando a los burros de carga, a los asalariados, a los trabajadores, para que ellos carguen todos estos que no pagan impuestos. ¿Quiénes más? Termoeléctrica, generación de electricidad. Telecomunicaciones no pagan impuestos. Es más, son monopolios. Se unieron. Y el mismo Digicel dijo, me están matando porque hay un monopolio y no pagan impuestos. Y fibra óptica, no pagan impuestos. Y yo les digo a todos ustedes, aquí está la plata, para poder bajar los impuestos sobre la renta. Aquí está. Señores diputados, señoras diputadas, no tengan miedo. Este proyecto de ley es para el país, es para la clase trabajadora, es para todos los asalariados. Ya no podemos seguir pagando alimentos caros, combustible caro, luz eléctrica cara, con
con salarios paupérrimos y con impuestos altos, y no tenemos educación, no hay medicamentos y la caja del Seguro Social en zozobra. Rebajemos los impuestos, que sí se puede hacer como en los demás países, porque aquí ya no se debe pagar 32, 34% de actividades básicas y necesidades básicas que la población no está viendo, como es la educación, como es la salud y como es la comida. Así que un ujier, por favor, para presentar el presente proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, Sí chicos, se puede, sí hay se el puede, dinero. y está la solución. Y hay esperemos dinero, que y lo Panamá hagan. es un país próspero que tiene los recursos y tiene el dinero. Pero vamos a irnos un corte y cuando regresemos vamos con un análisis de este Pero antes de irnos, intervención quiero tuya, dejarlo como Zulay. comentario. Tremenda exposición, Zulay. Se nota que conoces del tema y no estabas leyendo. Se nota que hay un compromiso con la nación panameña. Esos son los líderes que necesita este país. Es que yo no soy de las que me pongo a leer. Todo Para está eso en tenemos la- conocimiento. Así es. Así es. Y Pero para vamos a eso hablar hay del que tema al regreso explicarlo. porque es muy importante. Claro. Vamos Vámonos corte a un comercial. cambio. Se nota que sí hay formas como se pueda conseguir que alivianemos el peso que tiene la clase popular de este pueblo, la clase trabajadora de este pueblo, que son las que están cargando la responsabilidad de mover la economía fiscal del país. Y yo creo que te quedaste corta, Zulay, porque también faltaron las ventas online que no pagan impuestos. Te faltaron aquellas concesiones que se le otorgan a gente que pasan años sin utilizarlas, sin explotarlas, sin hacerlas. Pero si tú llegas a tratar de conseguir un acuerdo para mover la economía, te van con unos precios exorbitantes. El InDrive, Delivery, las No, pero plataformas. como estas empresas se llevan la plata para afuera. No, o Uber, sea, todas esas eso no se Exactamente. queda aquí en Panamá. No, y Ellos estas no empresas pagan. tan grandes transnacionales de que no están pagando impuestos en nuestro país, pero nosotros somos los que al final que somos los que estamos cargando con el peso. Entonces, aquí en Panamá sí hay dinero, sí se puede rebajar el impuesto. Lo que hay que hacer es poner en cintura a todos estos magnates, dueños de estas empresas grandes y que paguen sus impuestos. Oye, hay una serie de zonas francas en Panamá que han sido dadas en concesión a No gente pagan. que pasan años, 10, 15, sin hacer ningún tipo de explotación, ningún desarrollo, y la mantienen ahí como si eso fuera territorio privado, cuando eso es del Estado. Eso del Estado deberíamos estar sacándole provecho y sacándole dinero para poder cubrir el déficit fiscal que existe. No, pero se lo estás dando a 4 o 5 donantes de campaña y cuando Para tú vas a cumplirle. ver, sí, para cumplir con ellos, y entonces, ¿quiénes somos los que estamos cargando? Todo lo que es la clase, empleados de empresas privadas, empleados públicos, y también, entonces, en este caso, todos los personas asalariadas. No, y que no Pero- usan el sistema público, porque no lo usamos, como tú dices, nadie, la gente de clase media trabajadora no usa ya el sistema de salud porque es deficiente, porque no cumple con los requisitos mínimos para darle una salud de altura al pueblo, así que tiene que pagar, encima de eso tiene que pagar a la empresa privada, a seguros privados, tiene que buscar escuelas privadas, o sea, el sistema de educación tampoco funciona. O sea, yo creo que Panamá tiene que haber una revolución, digo yo, Zulay, para cambiar todas estas cosas. Y si nosotros no lo hacemos con compromiso, con gente realmente comprometida a resolver estos problemas, lo que vamos a estar es escogiendo gente, los mismos de siempre, que se quedan ahí enquistados recibiendo dádivas, recibiendo beneficios de parte de estas grandes empresas y para que ellas mantengan el control y la hegemonía del poder. Y vamos a ver una noticia de la Estrella de Panamá donde señalan que Panamá se mantiene en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Yo me pregunto, ¿por qué tantos tratados? ¿Por qué tantos convenios? ¿Por qué tanto en la Asamblea? Yo voté en contra del GAFI. Yo decía, aquí estamos dando. Estás destruyendo la profesión de contador, estás destruyendo la profesión de los abogados, de las profesiones liberales. Les estás que si se equivocan en una declaración jurada vas preso. Yo le decía a Héctor Alexander, señor, yo no puedo creer que en el gobierno de Varela se empezó con una multa y segundo, después, primero con una amonestación, después con una multa y después con un proceso. Acá usted ni siquiera le da la oportunidad de que la persona, si se equivoca, usted le ponga la multa. Usted le está poniendo de que le abre un proceso y encima de blanqueo de capitales. Sí. Entonces, aquí ya tú no vas a poder ser abogado, tú no vas a poder ser ingeniero, tú no vas a poder ser contador, tú no vas a poder ser auditor, porque cada sistema que
tú vas dentro de las autoridades gubernamentales, cuando vienen tienen un librito, después te cambian las reglas con otro librito, porque la ley tú la tienes, pero cuando hay huecos dentro de la ley o hay zonas grises, que es lo que ellos se manifiestan, tú tienes que reglamentarla. Pero cada reglamentación tiene una interpretación diferente. Entonces, ¿qué pasa con un auditor? ¿Qué pasa con un contador? Que ellos se siguen con el manual anterior y vino el nuevo administrador, te cambia las reglas, entonces te equivocaste, y a tu cliente, que no sabe nada de eso, que tú estás pagando por un servicio, y el auditor, que no entiende cuál es el nuevo sistema con las nuevas reglas que te cambian a cada rato, donde no hay seguridad jurídica, entonces te abren un proceso de blanqueo de capitales. Yo se lo expliqué a Héctor Alexander y no me escuchó. No hay planificación, Zulay. Los programas que implementan son... por el momento, no son programas de Estado, son programas de gobierno, de cada 5 años para estar tratando de solucionar problemas. Son planes de improvisación. Claro, totalmente. O sea, ellos están improvisando. Planes de gobierno para ganar dinero ellos. Exactamente, Nancy, yo creo que tú lo has definido. Nosotros hablamos de improvisación, hablamos de mesa de bareo, pero al final lo que hacen es para criterio de ellos, de la gente con los cuales ellos se manejan, porque mira, yo me sorprendí una vez que a los 6 meses de gobierno me dice un diputado, oye, tú sabes que el ministro tal, que últimamente está muy sonado, ya tiene un yate de $3 millones. Yo, ¿cómo? A los 6 meses ya tienes un yate de $3 millones. O sea, ni siquiera un apartamento. Y que el yate lo tenía. Y yo le dije, ¿cómo tú sabes? Y que, no, porque él le cortó la cinta y invitó a no sé cuántos invitados con caviar y todo eso. Y yo decía, espérate, una persona que tenía una compañía constructora, que todos nosotros sabemos que ahora ya tengas un yate de 3 millones, que estés dándole caviar a la gente y aquí no pasa absolutamente nada. Y después nos dimos cuenta que un director de una entidad que son los que han puesto todos estos programas, o que ni siquiera lo han comprado, consultorías de 60, 80, 100, 200 millones de dólares. Qué abuso. O sea, por favor. Como el programa del canal. Como el programa del canal. Por eso es que están implementando todos estos programas. 16 millones y aquí no pasó nada. Implementan todos estos programas dirigidos siempre a buscar su beneficio, a ver cómo tienen impuestos y suficiente ingreso para en el periodo de los 5 años, ver cómo se llenan los bolsillos. Eso es triste y lamentable cuando el pueblo panameño pasa hambre, cuando pasa tantas dificultades y tantas calamidades. Venimos de una pandemia y yo creo que hay positivismo en la población. Vemos cómo el país y la economía se está despertando, vemos actividad comercial, vemos que la gente, pero cónchole, si nosotros no tenemos apoyo de parte del gobierno, si nosotros no tenemos apoyo de parte de las personas a quien nosotros le estamos endosando cheques en blanco para que definan el destino y el futuro de este país, lo que vamos a tener y vamos a seguir obteniendo es más préstamos hasta que llegue Panamá, esté aquí, no podamos seguir pidiendo préstamos a intereses altísimos y el país va a seguir endeudado y vamos a terminar cayendo en una crisis en donde nunca más nos vamos a poder levantar. Bueno, vamos a citar la página de Así están las cosas, en donde vamos a hablar con relación a qué es lo que están reclamando los tripulantes de Copa. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a pedir la producción. ¿Qué reclaman los tripulantes de Copa Airlines? El Estado y la empresa nos da la espalda a los trabajadores embarazadas, las mujeres embarazadas, tenemos derecho a trabajar, basta ya. Unidos somos fuertes. Vamos con la siguiente. Tripulantes de la cabina de Copa Airlines protestan a nivel nacional ante la negativa de la alta gerencia de la empresa de cumplir el pliego de peticiones enviado por el sindicato del gremio. Continuamos. Exigen habitaciones individuales para todos, remuneración acorde al trabajo realizado, itinerarios de vuelo apegados a la seguridad y jornadas de trabajo justas. No está pidiendo nada extraordinario. El sindicato rechazó la contrapropuesta presentada por la empresa y en una carta dirigida a los tripulantes de cabina, pues esta ignoraba las cláusulas concernientes a habitaciones individuales y viáticos de manutención. Miren, sobre esto la gente dirá, pero ¿por qué habitaciones individuales? Tú no puedes tener a un tripulante que tenga más de 8 o 9 horas, porque de acuerdo a las normas internacionales, y eso fue porque yo les hice una entrevista a los pilotos de Copa hace como 3, 4 años cuando estábamos en el programa de Trocha Abierta de Alfonsito. Correcto. Y que nos decían los tripulantes, si tú tienes a una persona de acuerdo a los estándares y normas internacionales, la persona se te puede dormir
tú no puedes tener a una persona cansada, tú no puedes tener a un piloto que no duerma, tú no puedes tener a una persona que se exceda de las horas de sueño, porque imagínate que un piloto cansado se te duerma. Es que si aunque lo tú lo pones a compartir pongas de habitación y manera, el otro ronca, este no puede dormir suficiente, pones en riesgo a todos los tripulantes. pone en Claro, riesgo a por los tripulantes. supuesto. Tú te imaginas un avión que donde el piloto no duerma bien y se estrelle, no solamente contra el aeropuerto de Tocumen, sino se puede estrellar aquí por falta de sueño. La gente no se está dando cuenta que hay trabajos que implican riesgos de la seguridad nacional. Y lo que es la aviación es un riesgo de seguridad nacional. Y tú tienes que tener a esa persona con sus 8 horas o 9 horas de sueño, lo tienes que tener bien alimentado, lo tienes que tener despierto y tiene que tener sus 5 sentidos. Ah, pero esta es la línea aérea del patrón, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si este avión, porque el piloto no pudo conciliar el sueño, porque no pudo dormir bien, como tú dices, Eric, estuvo con un compañero que ronca y no lo dejó dormir, entonces estás poniendo en riesgo la vida de un país. Ya la próxima que viene no es que solamente duerman de en los el avión. tripulantes. Ya lo que viene es que duerman en el avión. Entonces, Bueno, Eri, pero como no tú va a estar. mencionaste, esta es la empresa del patrón, que no pasa nada. Mira, ahí Del está que el manda. ala nueva del aeropuerto de Vacía. Tocumen. Vacía. 2.000 Siempre que millones voy, vacía. Oye, no, pero la vacía, parte vacía, nueva vacía. es exclusivamente para Copa. Es un Ustedes se dieron cuenta de eso, ¿no? Parqueadero de aviones. Qué Y barbaridad. lo 2.000 hizo- millones de dólares invirtió el Estado en eso. Yes. Y ahora la línea del metro va a terminar justamente ahí para que entonces haya beneficios siempre para el patrón. Este país es el país de los Sí, el tontos. problema es que ojalá el beneficio fuera para nosotros los panameños, pero Bueno. el beneficio es para los de afuera. No, o que hubiera pasajes más baratos, donde hay competencia, Claro. donde se abre el mercado, donde supuestamente debe haber un mercado libre para que haya competencia, abaratos los precios, vienen más turistas, al haber más Así turistas, es. ayudas más a la economía del Generas país. más empleo. Y generas empleo y la reactiva. Pero bueno, hay una noticia muy triste, pero yo creo que nosotros debemos ponerla, y es que en cada 40 segundos una niña en Panamá queda embarazada. Una niña, estamos hablando de niñas menores de 9, 10, 11, 12 años. ¿Qué están haciendo las autoridades? Un problema social Aquí enorme. vemos de que padrastros, padres que violan a sus hijas, sobrinas, entonces ya aquí tiene que haber un alto a esto. Miren, vamos a ver la noticia. Por año en Panamá unas 25.000 niñas quedan embarazadas, lo que representa un grave problema social, asegura la señora Gisela de Porra. El embarazo en adolescentes trunca el proyecto de vida a la gran mayoría que no puede seguir estudiando para lograr graduarse y aspirar a tener una buena plaza laboral. El embarazo adolescente no debe existir en nuestro país y por eso es importante la educación en niños y niñas, y si se dan, hay que ayudarlos a buscar una oportunidad de seguir adelante. De esta forma podemos ayudar a romper el círculo de la pobreza en este país, indicó Porra, quien asegura que en 7 años la Fundación Voces Vitales ha impactado positivamente con su programa a más de 200 niñas en Panamá. Sí, la verdad es que esta es una problemática que vemos a diario, sobre todo en el área de allá de Gunayala, y esto se ve demasiado, estas situaciones Sí. en donde los mismos padres violan a sus propias hijas. Pero tíos no- violan a sus hijas, entonces, no solamente pero las esto- áreas comarcales. Sí, es a nivel nacional, pero en estas áreas se Hemos ve visto- mucho más. Esto es algo muy social, que esto lo podemos ir Pero mejor- es que numéricamente se da también, Nancy, en la ciudad de En la Panamá. ciudad de Panamá, Lo hemos visto en exactamente. Santiago, lo hemos visto en Chiriquí, y entonces niñas que quedan siendo traumadas, porque esto es un trauma de por vida, quedan resentidas. Imagínate una niña de 9, 10, 11 años siendo mamá. ¿Qué puede esperar? Pero Cuando- yo creo que aquí juega un rol importante en la parte de las escuelas, porque las escuelas educación, también la culturización. pasan mucho tiempo con estas niñas, con estos niños, en los que el profesor o el maestro debe poder tener la capacidad de identificar si a este niño o a esta niña le está ocurriendo algo. Entonces, por eso es importante poder capacitar bien a estos maestros, no solamente en el área de, vamos a decir, que da matemáticas o da español, sino en la parte psicológica también, para poder que se atienda a esta niña a tiempo, porque quizás es una niña que viene ya siendo abusada con cierto tiempo, pero si el maestro logra identificar esto, se le lleva a un psicólogo y se puede quizás prevenir en el momento preciso y se puede atender a la niña. Tenemos que partir desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, enseñando y educando a nuestros hijos para que crezcan con un ambiente más claro, No. con una mente más clara y entender Pero es que cuáles hay son los que valores, ¿no? ser realista. Mira, aquí a los niños hay que hablarles.
hay que decirle, mire, si te toca aquí, te toca allá, hay que hablarle claro porque la dignidad, la integridad de nuestros hijos está en peligro. Esta noticia de 25.000 niñas y que cada 40 segundos una niña en Panamá queda embarazada, esto no puede, esto no se justifica. Es escandaloso. Entonces las autoridades ya deben poner un punto. Mira, aquí incluso en otros países se habla de la castración química. Yo sé que mucha gente habla de que esto es violatorio a los derechos humanos, pero oye, yo no puedo tener un depredador sexual en la calle. Aquí se dio lo que es el sistema del registro de ofensores sexuales, los pedófilos. Pero tú sabes qué, nos lo cambiaron todo, el Ejecutivo, donde señaló que tú tienes que resguardar la identidad de un proceso. Dice, a mí no me interesa un proceso, mi hijo, siendo la persona la agresora, puede estar en peligro. Que pertenecen a la alta alcurnia del país, que estaban involucrados en los temas y que tenían ese problema psicológico, ¿no? O psiquiátrico. Sí, pero digamos. siguen esos niños o esas niñas en peligro de que tenga una persona pedófila cerca. Sí, claro. exactamente. Entonces, pero estaban protegiendo era a personajes de los grupos económicos que son de apellido. Bueno, lo mismo pasó con los albergues. Lo mismo pasó con los albergues. Mira, se pusieron 2 denuncias, se les dieron 2 informes, se les dieron los casos y al final todo quedó en nada. No pasó Entonces nada. la gente me dice, ¿y tú por qué no intervienes? Y yo, señor, intervinimos, fuimos al Ministerio Público, pusimos la denuncia pertinente, se hicieron las investigaciones y al final, ¿qué ha sucedido? Lo único que pasó fue que el procurador que estaba antes renunció. Eso fue lo único que pasó, de allí más nada. Bueno, así es. Increíble, esa es la realidad que Pero se vive bueno, en este país. Pero estamos nosotros para seguir luchando porque haya mejores días para todos los panameños, porque nosotros podamos vivir en un ambiente más cómodo, que nuestra familia tenga, pero todo parte de la educación. Pero que haya seguridad de nuestros niños y niñas. Oye, ellos son menores, ellos no tienen voces, ellos son personas que tienen que ser cuidadas, ellos son nuestros niños y niñas, tienen que preservarlo. Es la institución de la familia, son nuestros, no solamente son nuestro futuro, son nuestro presente, ese es el relevo generacional. Entonces, ¿cómo va a estar ese relevo generacional donde dice, tú me fallaste, el sistema me falló? ¿Tú te imaginas el resentimiento de ¿Para qué voy si no van a hacer nada? Que las autoridades no hagan nada, no, ya hay que ponerle un alto a esto. Así es. Pero bueno, vámonos a un cambio y regresamos con más. Bueno, este tercer segmento es de las ayudas sociales, ayuda a los animalitos sintientes, perritos y gatitos que han sido abandonados, dejados, maltratados en la calle, en los cuales tenemos que felicitar el rol que ha hecho Fundación Manchita, que ya lleva 27.000 esterilizaciones en más de 7 años de labor continua. Gran trabajo. Para ayudar, un gran trabajo, Un aplauso, sobre todo, un Felicidades. aplauso. Y saludos especiales a nuestra amiga Susana Mora, que está comprometida con este proyecto, ¿no? Exactamente, y que lastimosamente, pues por la falta de tiempo no podemos pasar los videos donde ha hecho esterilizaciones en Chepo, en la 24 de diciembre, en Pedregal, en Mañanita, en todas estas áreas de las comunidades que piden que se ayude a estos animalitos para ser esterilizados, para que no haya nacimiento de animalitos que queden en la calle, que queden abandonados, que queden mutilados y que la gente mala le siga haciendo maldades a estos animalitos sintientes que también son parte de nuestra creación. Y también hay que felicitar al municipio de Panamá porque ha hecho un convenio con Fundación Manchita para dar los insumos pertinentes, donde se da la atención médica gratuita, no se cobra y absolutamente exhortar a los demás nada, municipios para que los demás municipios también hagan esta labor y que se debe contemplar tal como establece la ley de los departamentos de bienestar animal, que fue creada a través de la descentralización para fortalecer y que puedan dar esta ayuda a estos seres que también son sintientes. Pero hoy queremos presentar un video de nuestro amigo Kevin Moncada, en donde nos explica claramente las situaciones que ocurren en este país y nos da una forma de reflexión para que nos demos cuenta que si seguimos haciendo las cosas indebidamente vamos a ir las consecuencias van a ser muy graves. No, y vamos a referir específicamente a un caso que se dio de un señor en donde perdió la vida, como lo va a explicar nuestro compañero Kevin, por 50 centavos. Vamos a ver el video. Triste. 50 centavos. 50 centavos es motivo suficiente para perder la libertad por 8 años en la cárcel. Veamos este caso. El 10 de mayo del 2022 ocurrió una tragedia.
El conductor de un bus Panamá-Burunga de nombre Francisco Vega agrede brutalmente a un pasajero, el señor Domingo Rodríguez, de 40 años de edad, por reclamar el aumento ilegal de 50 centavos en el pasaje. Un mal golpe provocó que el pasajero cayera mal y sufriera un trauma cráneoencefálico que lo dejó hospitalizado por unos meses hasta hace poco que falleció. Por no controlar la ira, este bucero de nombre Francisco Vega puede quedar hasta 8 años preso por pelear 50 centavos por el delito de lesiones personales con resultado muerte, tipificado en el artículo 138 del Código Penal. Así es, señores, por 50 centavos, 8 años preso. ¿Lo vale realmente? Controle su ira. Mira, yo pienso que en los trabajos, en todos, tanto a nivel de empleados públicos como en la empresa privada, tiene que haber un departamento psicológico para que aquellos empleados que tengan problemas, y yo entiendo que la pandemia, no justifico esto bajo ninguna circunstancia, la gente controle la ira que tiene. Yo veo que en este momento cuando hay un tranque o alguien va más despacio, oye, la gente se para, sacan los carros y comienza a pelear y te invitan a pelear y comienzan a gritarte y a decirte. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia la gente ha perdido los trabajos. Muchas frustraciones. Demasiado. Sí, les quitan el vale los digital, problemas sociales. aumento en lo que es el combustible, en lo que son las necesidades básicas. Entonces hay una frustración, hay un enojo, hay una cuestión que tiene la gente, y esta ira, mira lo que transformó, que al reclamar estos 50 centavos de pasaje que el señor consideró ilegal, vino y le pegó y lo mató. Entonces esto es lo que hay que Le recomendamos que cuando ocurren estas cosas cuente hasta 100 si es necesario. Exacto. Y mejor es ignorar. Una acción en un momento dado de este tipo pudiera llevar a una consecuencia tan grave como caer en Pero la mira, cárcel. el sistema de transporte es otra de las deficiencias que tenemos en nuestro país. Hay personas que a veces se quejan y dicen que el taxista está fumado o el del bus también está fumado. Entonces estas son situaciones que ¿quién vigila esto? Pero mira, Nancy, yo entiendo, y esto hay que educar a los transportistas y decirle, no digan no voy, porque el Estado te está delegando a ti una función para que tú le des el servicio al pasajero. Pero también es injusto, Nancy, que la empresa Mi Bus no paga impuestos, tiene combustible gratis, tiene un administrador extranjero afuera, entonces le da mucha prerrogativa, pero el que es el nacional, que tiene que pagar los impuestos, que tiene que pagar planilla, que tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar un montón de cosas, que sí tiene que contribuir aquí, entonces a él se le exija, pero lo otro, Mi Bus, aquí no pasa absolutamente nada porque no pagan nada. ¿Y de quién entonces, es Mi Bus? ¿y de quién es Mi Bus? Supuestamente hay un 50% que le tienen que dar al Estado y el Estado no recibe absolutamente nada porque no vemos ganancias. ¿Quién se está llevando las ganancias? Eso es lo que nosotros deberíamos preguntar también. Algunos de los dueños de los poderes económicos. Pero si hay bastante publicidad exactamente. del Estado y no van a todas las rutas y no te van de noche y no te van... y entonces pasajeros que tienen que estar 10, 11 de la noche no tienen cómo irse, porque la empresa Mi Bus no te da el servicio en esa área. Eso pero tampoco es el tiempo correcto. se acaba, pero antes de despedirnos queremos mandarle un saludo especial a nuestra amiga Yuli Pinzón, hasta allá de la provincia de Chiriquí, Altiva, provincia de Chiriquí. Yuli, una gran saludo. líder, Yuli, que no se pierde el programa Tras la Verdad. Saludos, Yuli. Bueno, Zuley, y nosotras a todas esas personas que hasta el momento nos han apoyado con esas Claro que firmas. sí, por A ti supuesto. para presidente y diputada, y bueno, para mí para diputada. Tras la Verdad.